Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué les parece si oramos y entonces iniciamos con nuestro devocional? Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por permitirnos escuchar de tu palabra. Gracias por la bendición que tenemos de abrir la Biblia, de poder escuchar tu voz, de lo que tú nos quieres enseñar, nos quieres mostrar. Y también gracias porque te has revelado a través de tu palabra. Es el deseo de nuestro corazón conocerte mejor y también saber lo que tú, oh Dios, quieres también para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias y encomendamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tú grabes de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Bien, chicos, pues, ¿qué crees? Ya vamos con la tercera lección de esta serie que se llama Dios se preocupa cuando los niños están tristes, ¿verdad? Y hemos visto algunas lecciones que tal vez tú ya conocías las historias, porque son historias muy conocidas de la Biblia. Y bueno, hoy quiero compartirte otra, ¿sale? Esta se llama, o lleva por título, Limpio en un mundo de suciedad, ¿vale? Así es como se llama. Limpio en un mundo de suciedad. Y quiero rápidamente contarte que un día una mujer estaba andando a lo largo del camino en las afueras de una ciudad grande y en el camino pasó al lado de un basurero. Había tiradas muchas cosas. Había cosas encimadas, había llantas, había comida que olía muy feo, había ropas viejas, todo tipo de basura, y era un lugar maloliente y sucio. En medio de todo ello, había algo blanco que captó la atención de esta mujer. Cuando ella se acercó, vio que era una bonita flor blanca. ¡Qué gran sorpresa!, se dijo a sí misma, encontrar esta pura y limpia flor entre tanta suciedad y podredumbre. Me gustaría ser como esa flor. Quiero ser limpia y pura en este mundo que está lleno de suciedad, cosas podridas, de crueldad, egoísmo y lleno de odio. Oye, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Ves todo ese tipo de cosas sucias que hay alrededor de nosotros, pero te gustaría ser limpio? Déjame decirte que vivimos en un mundo donde tanto chicos como grandes hacen muchas cosas malas y sucias, vamos a llamarle tal vez así sucias, cosas que parecen muy feas, ¿sí? Cosas que ofenden realmente a Dios, que no le agradan para nada y que Él aborrece todas esas cosas que van en contra de su voluntad y de sus mandamientos. Aquí hay varias cosas que te voy a mencionar que desagradan a Dios. Y déjame decirte que voy a estar hablando en esta lección sobre algunas cosas en las cuales a veces los jóvenes comienzan a involucrarse poco a poco, ¿sale? Y mira, por ejemplo, aquí hay varias cosas que quiero mencionarte. A veces hay chicos que están en un televisor, están frente al televisor y de repente comienzan a ver un video sucio que tiene que ver con gente sin ropa y esas cosas no las debemos de mirar. A veces hay niños que también en sus escuelas o en grupitos pequeños, de repente les gusta contarse chistes, chistes muy vulgares o chistes que contienen groserías y palabras sucias. A veces hay jóvenes que también les gusta estar mirando revistas o también pueden ser adultos, ¿sale? O incluso a veces niños, ¿sale? Que les han prestado a alguien más grande este tipo de contenido y se las han llevado a su casa para estarlas mirando, ¿sí? Pero no solamente eso, vivimos en un mundo, chicos, donde hay hombres que están dejando a sus esposas y a sus hijos para irse a vivir con otra mujer, o también al revés.
A veces hay esposas que han abandonado a sus esposos y a sus hijos para irse a vivir con otro hombre. A veces hay chicas que han quedado embarazadas sin siquiera estar casadas y algunas a veces no saben incluso quién es el papá del niño porque han estado con muchas personas. Y no solamente es eso, chicos. Estamos viviendo en un mundo donde hoy muchos hombres quieren sentirse mujeres y muchas mujeres quieren sentirse hombres o estar cambiando como que de personalidad. Y eso es algo que en la Biblia, cuando nosotros leemos, nos damos cuenta que eso es algo pecaminoso. Así es. Las personas se pueden reír sobre estos chistes. Algunos pueden disfrutar, ver este tipo de videos o películas y tal vez otros están haciendo otras cosas diferentes y pueden tal vez manifestar que lo están disfrutando, que se están divirtiendo. Sin embargo, Dios no piensa igual. Dios no piensa igual. ¿Y cómo tú puedes vivir de una manera limpia y diferente y también tener una vida feliz en medio de un mundo que es un mundo sucio? Bueno, vamos a encontrar el día de hoy la respuesta a través de una historia bíblica, ¿sale? De cómo alguien vivió en medio de una generación así. Y bueno, déjame decirte que antes, cientos de años antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, es decir, de que Él se hiciera carne, había un hombre, un jovencito, llamado Samuel. Este jovencito, llamado Samuel, trabajaba en el templo de Dios, ayudando al sacerdote Elí. El templo era el lugar donde el pueblo especial de Dios, los judíos, me refiero a ellos, adoraban a Dios y donde los sacerdotes trabajaban. En ese tiempo, el templo era como una tienda, ¿sí? Era como una tienda armable y desarmable y realmente su nombre era el tabernáculo, se llamaba el tabernáculo de reunión. Probablemente Samuel ayudaba con la limpieza del templo, llenando las lámparas de aceite, sacando las cenizas, tal vez después del sacrificio en el altar, asegurándose de que los vestidos especiales de los sacerdotes que ellos usaban estuvieran limpios y estuvieran colgados en el lugar correcto. Posiblemente tendría también otros trabajos importantes, Samuel. Samuel trabajaba ayudando al sacerdote Elí. Esto suena como si fuera un lugar maravilloso para vivir y trabajar, ¿no es así? Trabajar en la casa de Dios, trabajar ayudando al sacerdote, trabajar en las cosas santas. Wow, eso es algo que suena muy bien, pero ¿qué crees? Elí, que era el sumo sacerdote de ese tiempo, tenía dos hijos que eran jóvenes y muy malvados. Estos jóvenes se llamaban Ofni y Fines. Cuando las personas venían con un cordero o traían otro animalito para ofrecer un sacrificio a Dios, ¿qué crees que sean estos dos muchachos? Estos muchachos pedían para sí mismos primeramente las mejores partes de los animales para comer. Si la persona no quería darle, ellos ordenaban a sus sirvientes llevárselo por la fuerza. No solamente eran egoístas, glotones o violentos. ¿Sabes qué cosas también terribles hacían? Ellos metían chicas para que durmieran con ellos dentro de las cámaras del tabernáculo. Dios estaba muy desagradado con esa forma de actuar. Dice en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Así es. Tal vez tú no hagas exactamente lo que hicieron estos muchachos, pero tal vez estás haciendo otras cosas que sí desagradan mucho al Señor. Quizás estás comenzando a tener pensamientos sucios o eres de aquellos que en tu casa hablan de una forma, en la congregación o en el templo hablan de una forma, pero ya entre sus cuates se les salen las palabrotas o cuentan chistes sucios y todas esas cosas son pecados y debes de saber que el pecado te aleja de Dios, te separa de Dios. Así es.
Dios es limpio y Él no tiene ningún pecado. De hecho, no tiene ninguna relación Él con el pecado. Pero Dios quiere que seas limpio. ¿Sí? Dios quiere que perdonarte también. Como tienes un corazón pecador y quizás estés siguiendo el mal ejemplo de uno de tus hermanos mayores o de algún amigo que te está influenciando de una manera muy negativa, Dios quiere salvarte y quiere hacerte limpio. Los hijos de Eli también, ¿qué crees? Le daban un mal ejemplo al pequeño Samuel. Probablemente Samuel estaba siendo tentado a vivir como esos dos hombres, pues eran los jóvenes mayores. Quizá parecía que estos dos amigos mayores estaban disfrutando de un tiempo maravilloso, porque siempre se salían con la suya. Y aparte, ellos estaban viviendo de una forma inmoral. Pero lo más importante es que a Dios le desagradaba su conducta. Samuel, por eso, no podía seguir su ejemplo. La vida de Samuel, déjame decirte, que era como una flor blanca en medio de un basurero, en medio de un ambiente de mucha suciedad y de mucha maldad. Oye, ¿cómo es que se mantuvo limpio? Bueno, quiero mencionarte un poco sobre eso, porque una noche, cuando Samuel era todavía muy pequeño, estaba durmiendo allí en el tabernáculo. En medio de la noche, aconteció algo muy emocionante y sorprendente. Vamos a leer lo que pasó allá en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 3 al 4. Dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Sí, Dios llamó a Samuel. No se dio cuenta quién le hablaba. De hecho, pensó que era Elí y corrió a donde él estaba, a donde estaba durmiendo el sacerdote y le preguntó: ¿qué necesitas? No te he llamado, le respondió Elí. Por lo que Samuel volvió a la cama un poco extrañado. Otra vez el Señor le llamó: Samuel, Samuel. Y el niño volvió otra vez al lado de la cama de Elí, pensando de nuevo que el anciano le había llamado. No te llamé, dijo el sacerdote por segunda vez. Samuel volvió a la cama y por tercera vez escuchó la voz: Samuel, Samuel. Una vez más, corrió donde estaba Elí tumbado en la cama. Esta vez Elí se dio cuenta de que Dios mismo era quien estaba llamando a Samuel. Por eso le dijo a su joven ayudante cómo responder cuando la voz volviera a llamarle. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Dice así: Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque porque tu siervo oye. Así es. Estas últimas palabras son muy importantes. Tu siervo te escucha, tu siervo oye. Y Samuel hizo exactamente eso. Escuchó la voz de Dios. Este es el primer secreto para hacer una flor blanca en medio de un vertedero de basura. Escuchar la palabra de Dios. Si quieres vivir de una forma que agrade a Dios, si quieres ser limpio, debes escuchar en primer lugar la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, en la escuela, tú sabes que tenemos devocionales y a través de los devocionales tú puedes escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente es a través de la escuela, puedes hacerlo en tu casa, puedes leer la Biblia, puedes tal vez ir a un club de buenas nuevas, a una escuela bíblica, una escuela dominical o en tu iglesia. Así es, y puedes aprender de ella. Yo quiero preguntarte si tú estás escuchando atentamente la palabra de Dios. Es la voz de Dios, es Dios hablándote. Es importante tener el hábito de leer la Biblia todos los días, aunque sea poquito, pero todos los días. Samuel empezó bien, escuchando la palabra de Dios. Él estuvo trabajando durante cierto tiempo en el templo antes de escuchar la voz de Dios llamándole, pero no había conocido al Señor personalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque eso lo dice
En el capítulo 3, versículo 7. Mira, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto es algo muy importante aclarar, porque a veces hay niños así. Hay niños que han conocido, incluso se han involucrado en algunas actividades en la iglesia, pero aún no han conocido personalmente al Señor. No es suficiente conocer las historias de la Biblia y saber todo lo que Dios dijo o hizo. Es importante para cada uno conocer al Señor como su Salvador personal. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo puede ser esto? Bueno, en primer lugar tengo que mencionarte que el Señor Jesús murió en la cruz por todas las cosas malas que tú has hecho. ¿Te sientes triste por las cosas malas que has hecho? ¿Por cómo has desobedecido? ¿Quieres que te perdone el Señor y que te cambie? Él quiere ser tu Salvador y tu ayudador. ¿Se lo has ya pedido alguna vez? Puedes usar las palabras del versículo que está allí en Salmo 51:7. Dice el Salmo 51:7, lávame y seré más blanco que la nieve. Puedes decirle esto hoy al Señor y Él oirá tu oración. O también puedes hacerlo a solas, ¿vale? Puedes pedirle a alguien también que te ayude. Él perdonará tus pecados y te aceptará como un hijo en su familia. Siempre estará a tu lado para ayudarte a vivir una vida limpia, tal y como lo hizo Samuel. Pero, por supuesto, Samuel no se volvió perfecto. Aún podía hacer cosas malas y cometer errores. Pero Dios estaba a su lado ayudándole a ser muy, muy diferente de los otros compañeros que él tenía, los cuales, aunque también conocían la palabra, pero ellos no le hacían caso a Dios. Cuando una persona ya creyó en el Señor Jesús, no se vuelve perfecta y no significa que nunca va a tener errores o que nunca va a pecar. No, de hecho, tú tampoco no serás perfecto enseguida, pero Dios te dará fuerzas para ir cambiando tu comportamiento y tu conducta y tu carácter y tus acciones cada vez más. Así es como ha sucedido en todos los que hemos creído en el Señor Jesús. No significa que ya no pecamos o que ya no podemos hacer cosas malas. De hecho, no debemos hacerlas, pero a veces nos descuidamos y las terminamos haciendo. No significa que somos ya perfectos, no. Pero ¿sabes qué? Pero vemos que Dios está obrando en nuestra vida, que Dios nos está cambiando y nos seguirá cambiando y seguirá perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Samuel era como una flor limpia en un vertedero de basura. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Dios y porque conoció y confió en el Señor personalmente. Pero este no es el final de la historia, ¿sí? Este no es el final de la historia. Samuel sirvió al Señor fielmente durante muchos años. Eso lo podemos leer allá en primer libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 15. ¿Me acompañas a leer? Dice así, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, es decir, su vida fue una vida consagrada al Señor en servicio. Fielmente, él sirvió al Señor en Israel durante muchos años. Enseñó al pueblo la palabra de Dios y les ayudó a tomar decisiones correctas mientras obedecían al Señor. Dios le dio una buena vida. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas también. Si ya has confiado en Él como tu Salvador, Él es capaz de guardarte limpio y ayudarte a servirle de una manera fiel. Puedes también ser un ejemplo a los demás en tu familia, en tu escuela, si ya vas a una iglesia también. De esa manera, Dios puede utilizarte para que le sirvas. Ahora, yo quiero hacerte algunas preguntas para que tú puedas reflexionar y pienses cómo puedes encontrar soluciones en la Biblia cuando a veces nos encontramos en situaciones que en este mundo son sucias y que nos mueven a la tentación o que a veces nos exponen
a cometer ciertos pecados o a participar de ellos. ¿Cómo podemos aprender a decir no? ¿Sale? Bueno, quiero que pienses en esto. ¿Qué pasa si algún amigo está mirando revistas sucias? Revistas donde, por ejemplo, hay gente sin ropa y ellos las están viendo y te dicen, ven, mira, mira. ¿Qué harías tú? Quiero que pienses por un momento, ¿qué dice la Biblia que puedes hacer tú? Otra, ¿qué pasa si alguna vez estás entre un grupo de amigos ahí de tu vecindario y de repente alguien comienza a contar chistes sucios? Es decir, que incluyen groserías, o peor aún, que ofenden el nombre de Dios. ¿Qué harías tú si estás ahí en medio? ¿Vale? ¿Cómo puedes reaccionar? ¿Qué pasaría si hay un programa, si tú estás viendo la televisión y de repente cambias el canal y de repente te das cuenta que hay un programa donde hay escenas que tus papás alguna vez te han dicho no las veas porque es gente que se está quitando la ropa? ¿Qué harías si tú estás solo viendo la televisión o acompañado y de repente dejan así la escena? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Vale? ¿Qué pasaría si ok, tú dices, ay, cámbienle el canal, pero las personas no quieren cambiar de canal y dicen, no, esto lo vamos a ver? ¿Cómo es que tienes que reaccionar? Bueno, déjame decirte algo. La importancia de leer todos los días la Biblia te va a dar precisamente sabiduría para que sepas cómo reaccionar ante estas situaciones que tú como niño a veces estás expuesto. Por ejemplo, dice en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Chicos, cuando hay tentaciones que tienen que ver con la sexualidad, la Biblia nos da una recomendación. ¿Sabes cuál es la recomendación? Es, vete de ahí. Vete de ahí. No esperes a que te hagas el fuerte o a que tú digas, no, yo aquí puedo, yo enfrento la tentación como David y Goliat, yo la voy a ver. No, no, no. La recomendación de la Biblia es, vete de ahí. Cuando hay tentaciones de tipo sexual, la recomendación de la Biblia es, vete de ahí. Huye. ¿Sí? 2. ¿Qué dice, por ejemplo, 1 Timoteo 5:22? Dice, consérvate puro. Consérvate puro. ¿Sale? Eso significa consérvate limpio. Trata de no ensuciarte. ¿Sale? No involucrarte en cosas que después vas a sentirte mal y vas a decir, ay, ¿para qué las hice? No, no, no. O principalmente porque sabes que te alejan de Dios. El pecado nos aleja de Dios. ¿Sale? Y a los que ya somos hijos de Dios y a veces estamos expuestos al pecado y a veces lo hemos cometido, después viene un sentimiento de mucha frustración y tenemos que confesarle al Señor lo que hicimos. Así es. Gracias a Dios que Él nos da una solución. Nos da una solución cuando hay pecado en la vida de los creyentes. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice 1 Juan 1:9. ¿Sale? Entonces, consérvate puro. Debes de tener convicciones también. ¿Sale? Y también dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Acuérdate que no es en tus fuerzas que vas a aprender a decir no, o a rechazar el pecado, o a decir no al pecado. No, es en las fuerzas del Señor. ¿Vale? Por eso todos los días tienes que estar fortalecido con la palabra, leyendo, orando. El Señor una vez dijo así, que debemos orar para no entrar en tentación. Y muchas veces las tentaciones llegan y caemos en ellas. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos orando correctamente o lo suficiente. La vida de Samuel era mucho mejor y más valiosa que la de los hijos de Elí.
ellos estaban llevando a las chicas a dormir con ellos ahí en el tabernáculo. E incluso, ¿qué crees? Algunos, algunas salieron embarazadas. Sus vidas realmente eran una vergüenza para ellos mismos y para su padre. Asimismo, ¿qué crees? Ellos tuvieron un final muy triste, muriendo en una batalla cuando los filisteos derrotaron a Israel. Dios había determinado castigarlos a estos muchachos, quitándoles la vida. Muy jóvenes eran. Y Dios así les castigó. ¿Y qué crees? Cuando Elí se enteró, esto también fue algo muy triste, porque cuando Elí se enteró que sus hijos habían muerto, él estaba parado y de repente, del impacto de las noticias, se sentó fuertemente en su silla, la silla se rompió, se fue para atrás y él allí murió. Realmente fue algo muy, muy triste cómo terminó esta familia porque no le hicieron caso a la palabra del Señor. De hecho, Dios le había mandado varias advertencias a Elí. Le había dicho que le había reclamado por qué no había estorbado a sus hijos. Si sabía que sus hijos hacían todas estas cosas, ¿por qué él no hacía nada para estorbarle a sus hijos? Él como padre pagó las consecuencias, pero también los muchachos tuvieron que pagar las suyas. Chicos, Dios quiere que seas como Samuel, que tengas en cuenta estas cosas que son importantes. Uno, escucha la palabra de Dios. Necesitas hacer esto aquí en el devocional, en tu casa, en tu iglesia. Dos, conoce al Señor como tu Salvador personal. Y si ya lo tienes, ¿sí? Y si ya lo tienes, confía en Él para que cada día puedas estar limpio y te mantengas limpio y puro en medio de una generación maligna y perversa, porque así vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Chicos, Dios nos guarde en su santo amor y nos preserve para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente devocional. Hasta luego.